Bienvenidas a todas y a todos a esta conferencia de diabetes y embarazo en el marco del Simposio de Actualización de Obstetricia y Ginecología para Enfermería, organizado por la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, FECOLSOC. Mi nombre es Nelson Yesí Aguilar Jaimes, médico cirujano y especialista ginecobstetra y especialista en medicina materno-fetal. Entrando en el tema, pues lo primero que tenemos que ver es cuál es la definición de la diabetes durante el embarazo. Y hablamos de que es cualquier intolerancia a los carbohidratos que se diagnostica o se desarrolla durante el embarazo. Pero en este caso nosotros nos podemos enfrentar a dos grupos grandes de pacientes. Una, la paciente que venía con una diabetes antes del embarazo, y la otra, aquella paciente que hace la diabetes secundaria a los cambios que se dan durante el embarazo y probablemente alguna condición previa que no había sido identificada. Entonces, nosotros dentro de las definiciones tenemos una diabetes pregestacional o manifiesta, que es aquella que ya conocemos antes del embarazo, que es una diabetes mellitus tipo 1 o una diabetes mellitus tipo 2, y ya la diabetes gestacional propiamente dicha, que es la que aparece durante el embarazo, como les mencionaba, y ahí podemos clasificarlos entre A1 y A2. La diabetes mellitus gestacional A1 es aquella que se logra controlar adecuadamente con dieta y ejercicio, sin medicación, mientras que la A2 es aquella que generalmente requiere de medicación para lograr el control. ¿Cuál es dentro de la epidemiología de la diabetes del embarazo la condición actual? Y es que en términos generales, a nivel global, el 7% de los embarazos están complicados con diabetes. Y de ellos más o menos el 86% corresponden a una diabetes mellitus gestacional, o sea, que aparece durante el embarazo. Pero cada población a nivel continental puede variar. Y nosotros podemos identificar que el continente americano o Latinoamérica tiene una prevalencia que es más alta que la de otros, como por ejemplo Estados Unidos, que es solo el 7%, o Europa Occidental, que es el 6.1%, y estamos más o menos a la par de lo que puede ser Asia hacia la parte occidental. ¿Cuáles son los factores de riesgo que nosotros tenemos en una paciente? Bueno, ya sabemos que hay una paciente que es una diabética que viene desde antes del embarazo, pero también debemos identificar algunos factores de riesgo en las pacientes que no son diabéticas pregestacionales, sino que son pacientes que tienen factores de riesgo en el embarazo y que no se han identificado como diabéticas previas. Entonces, en ellas, la edad materna es un factor de riesgo. Aquellas pacientes que son mayores de 40 años tienen hasta 2.4 veces más de tener una diabetes que aquellas que tienen menos de 30 años. La raza también es fundamental y lo mencionábamos y lo veíamos en la gráfica anterior, en donde los latinos, los asiáticos y algunos grupos nativos en Estados Unidos y Nueva Zelanda tienen prevalencias mayores. La multiparidad, usualmente asociada a edad materna mayor, aumentos en los índices de masa corporal, en fin, que son asociados a pacientes multíparas. La obesidad, el sobrepeso, aquella paciente que está con un índice de masa corporal por encima de 25 kilogramos por metro cuadrado también es una paciente de riesgo para una diabetes gestacional. Aquella paciente que tiene historia familiar de diabetes mellitus tipo 2 en primer grado, los papás, los hermanos que puedan tener o que tengan diabetes son pacientes con riesgo de hacer una diabetes gestacional. Historia personal de diabetes gestacional o de resistencia a la insulina. O sea, que aquella paciente que en un embarazo previo tuvo una diabetes gestacional es más probable que en este embarazo haga otra vez diabetes gestacional. Hay antecedentes como resultados perinatales adversos que se asocian a mayores riesgos para diabetes cuando no se ha logrado identificar cuál fue la causa específica de estas alteraciones. Por ejemplo, una paciente que tuvo un feto con malformaciones o que tuvo macrosomía o que tuvo mortinatos, o sea, bebés que nacen, que mueren intrauterinamente y tienen el parto, y aquellas que refieren un trauma obstétrico evidente, una fractura de clavícula, en fin, ya mencionaremos algo más adelante. Hay otras condiciones de riesgo derivadas del embarazo que se asocian a presencia de diabetes gestacional. La una es el embarazo múltiple. Entonces, el embarazo múltiple es un embarazo que es de muy alto riesgo, ni siquiera es de alto riesgo, sino de muy alto riesgo. Y cualquier patología, cualquier enfermedad del embarazo es mucho más frecuente en el embarazo gemelar
y en especial en estas pacientes, en este tema que estamos hablando de diabetes. Pacientes con hipertensión gestacional o con trastornos hipertensivos también se ha visto que tienen una incidencia mayor que aquellas que no en temas de diabetes gestacional. Estilos de vida no saludables como el tabaquismo, el sedentarismo, e incluso se ha dicho que pacientes que tienen feto con sexo masculino puede tener un mayor riesgo de hacer una diabetes gestacional. ¿Por qué se produce la diabetes gestacional? Básicamente porque hay unos cambios fisiológicos debido a que hay unos aumentos en los requerimientos de energía y de solutos y nutrientes para el feto y que la placenta pueda cumplir su función. Entonces hay un aumento de la producción endógena de glucosa con una disminución a la sensibilidad o un aumento, que es lo mismo, o un aumento de la resistencia a la insulina que puede estar en alrededor del 50%. Esto va a inducir que el páncreas aumente la secreción de insulina en más o menos 2 a 3 veces y que aquellas pacientes que no logren controlar o que no logren hacer este incremento en la producción de insulina para controlar este aumento de glucosa, pues son las que hacen esa diabetes gestacional. Y básicamente es debido a este proceso aumento de hormonas contrarreguladoras. Hablamos de la presencia de lactógeno placentario, de hormona de crecimiento placentario, hablamos de estrógenos, de progesterona, en fin. Este es el comportamiento de la glucosa cuando comparamos una paciente que está embarazada con una no embarazada, aunque sea normal. Y entonces, cuando nosotros vemos la glucosa después de las comidas, aquí vamos a ver desayuno, almuerzo y comida. Entonces, después de las comidas, vemos que las pacientes normales que están en azul, los picos son más altos en las embarazadas normales. Pero en las no embarazadas, fíjense que los picos de azúcar postprandial no son tan altos. Ahora, vamos a ver a la insulina. Entonces, lo mismo, desayuno, almuerzo, comida, las pacientes embarazadas, así sean normales, tienen unos picos más altos de niveles de insulina, las no embarazadas tienen picos menores. Y es básicamente la expresión gráfica de esto que les estaba mencionando en este punto. Dentro de la fisiopatología, me van a disculpar la diapositiva en inglés, pero creo que es una diapositiva bien interesante en términos de que nos resume cuáles son las características y por los cuales se produce la condición materna. Básicamente hay aumento de la producción de glucosa, hay disminución de la cantidad de glucosa por los tejidos debido al aumento de la resistencia a la insulina, que van a terminar en hiperglicemia, y esta glicemia además que pasa libremente a través de la placenta, porque la glucosa tiene una difusión facilitada a nivel de la placenta, pues van a inducir también hiperglicemia e hiperinsulinemia en el bebé. ¿Por qué? Porque la hiperglicemia va a causar un estímulo del páncreas a nivel del feto y ese feto va a estimular su páncreas, que se supone funciona adecuadamente, aumentando la producción de insulina. Esto va a producir complicaciones a nivel tanto maternas como fetales, y dentro de las complicaciones maternas podemos ver que es más frecuente la preeclampsia en pacientes diabéticas y diabéticas gestacionales. En aquellas pacientes que la glicemia en ayunas es menor de 115, más o menos la incidencia de trastornos hipertensivos es del 9.8%. Pero en aquellas pacientes que tienen una glicemia en ayunas mayor de 115 es hasta el 18%, o sea, 2 veces más frecuente la preeclampsia en pacientes diabéticas que no diabéticas. También es mucho más frecuente la cesárea, más o menos el 25% en diabetes mellitus gestacional tratada farmacológicamente terminan en cesárea, el 17% de las diabéticas tratadas solamente con dieta y ejercicio y solo el 9.5% en controles no diabéticas. Esto debido básicamente a temas de diabetes y de incidencia de diabetes con relación de cesárea. Lo que hemos visto en la práctica en estos tiempos es que las incidencias de cesárea están muy altas, en una epidemia global de cesárea, y a veces es difícil identificar una etiología de este tipo. También otra de las complicaciones que se ha visto maternas, pero esta sí a largo plazo, es que es mucho más frecuente la diabetes mellitus tipo 2. El 70% de las pacientes que han tenido diabetes gestacional a los 22, 28 años después de haber presentado esa diabetes, tienen o pueden haber tenido o pueden estar desarrollando una diabetes ya propiamente dicha. Pero en las hispanas se ve que hasta un 60% de estas pacientes a los 5 años ya están haciendo cuadros de diabetes. Ahora sí, las complicaciones fetales. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones fetales y neonatales que nosotros podemos ver?
En primer caso, la macrosomía, que está definida como un feto que pesa más de 4.000 gramos al nacer. Hay otra cosa, otra condición que se puede presentar, es el feto grande para la edad gestacional, que es aquel feto que cuando lo estamos controlando por ecografía va creciendo por encima de percentil 90 de peso para la edad gestacional. Entonces, son dos términos que finalmente un feto grande para la edad gestacional puede terminar siendo macrosómico, pero son dos términos que son utilizados o deben ser utilizados en momentos diferentes. La macrosomía postnatalmente y el feto grande para la edad gestacional en el momento prenatal. La hipoglicemia neonatal, que se presenta básicamente porque la hiperglicemia, como lo mencionaba fetal, hace que haya hiperinsulinemia, y en el momento en que cortamos el cordón umbilical ya no hay un suministro extra de glucosa, y esa hiperinsulinemia fetal hace que se baje la glicemia neonatal, o sea, de este recién nacido. El síndrome de dificultad respiratoria, que básicamente se da porque hay efectos, vamos a adelantar un poquitico esta gráfica, en donde lo que sucede es que esta hiperglicemia fetal induce hiperinsulinemia, y esa insulina, cuando llega a los receptores del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, que están ubicados a nivel de los neumocitos, van a producir un retraso en la producción de surfactante, y esto va a inducir que los fetos, aunque sean a término en pacientes diabéticas, puedan terminar haciendo síndrome de dificultad respiratoria o una membrana hialina, que es propia de los recién nacidos prematuros. Y por este mismo mecanismo también va a inducirse la macrosomía fetal por el incremento de depósito de grasa a nivel esplácnico de este feto. Bueno, lo otro que podemos observar también antenatalmente, como complicación que pudiera ser, digamos, un efecto adverso de esa hiperglicemia fetal, es que el feto hace un aumento de la diuresis debido a que hay un aumento de la osmolaridad, y esto hace que se presente un polidrapio. Otras complicaciones que nosotros podemos tener es la hiperinsulinemia fetal, pues que ya lo habíamos mencionado, hiperbilirrubinemia, y esta hiperbilirrubinemia básicamente está dada porque en estos fetos macrosómicos o fetos grandes para la edad gestacional puede haber también poliglobulia, y esta poliglobulia en el periodo postnatal va a aumentar la destrucción de glóbulos rojos, o va a haber una destrucción aumentada de glóbulos rojos, y por ende un aumento de los niveles de bilirrubina. También los fetos grandes para la edad gestacional y macrosómicos, es más frecuente presentar distocia de hombros, trauma durante el parto, que puede ir desde laceraciones hasta presencia de hematomas a nivel cefálico, fracturas en diferentes huesos, y la muerte intrauterina, que es, digamos, tal vez la complicación más temida en términos de una diabetes no controlada. Ya repercusiones a largo plazo, pues nos van a mostrar que hay aumento de la obesidad durante la infancia y la adultez de aquellos hijos de madre diabética que no han estado bien controlados. ¿Cómo hacemos la búsqueda de estas pacientes diabéticas? Pues por historia médica o familiar, más o menos somos capaces de captar alrededor del 50% de las pacientes, un poco menos. Cuando nosotros vamos a analizar cuáles son las mujeres que realmente tienen bajo riesgo de diabetes, solo el 10% de las embarazadas cumplen con ser de bajo riesgo. Ya habíamos mencionado la gran lista que tenemos de factores de riesgo, y por esto se ha dicho que el tamizaje universal es una medida costo efectiva para el diagnóstico de la diabetes gestacional. Entonces, todas las pacientes embarazadas deben tener una prueba para tamizaje, y el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia utiliza esta técnica o este tamizaje universal desde el 2014. Nosotros aquí en Colombia lo venimos utilizando desde mucho antes, como está identificada la población latina como una población de alto riesgo. ¿Cómo se hace este tamizaje? Pues en Estados Unidos lo hacen con el test de O'Sullivan, muy conocido, que es una carga de glucosa de 50 gramos y la medición de la glicemia a la hora. Pero en este momento, digamos, hay unas diferencias o hay dos grupos diferentes de recomendaciones. La una, que es la que utilizamos nosotros aquí en Colombia más o menos hasta el año
2010-2011, que era la que recomienda el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, que se hacen 2 pasos, ya lo vamos a mencionar un poco más adelante, y la otra que es la propuesta del 2010 por la Asociación Internacional de Grupos de Estudio de Diabetes y Embarazo, que son las estrategias que han tomado la Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la Federación Internacional de Diabetes, la Asociación Europea de Medicina Perinatal, la Asociación Mundial de Medicina Perinatal, y es la que está contemplada dentro de nuestras guías en Colombia en el Ministerio, por las guías del Ministerio de Salud. ¿Cómo hacemos nosotros diagnóstico temprano o qué debemos hacer en la fase inicial del embarazo para tratar de definir aquellas pacientes? Bueno, digamos que tenemos un grupo fácil, que es la paciente que nos dice, no, es que yo ya soy diabética y llega embarazada y sabe que es diabética, bien sea diabética tipo 1 o diabética tipo 2. Pero hay algunas pacientes que no han reconocido todavía su condición de diabéticas pregestacional, entonces requerimos de hacer, cuando la paciente inicia el control prenatal, requerimos de hacer una prueba para hacer ese tamizaje, para buscar si la paciente tiene o no tiene una diabetes pregestacional. Y las estrategias que se tienen es o la medición de la glicemia en ayunas, o la medición de la hemoglobina glicosilada, o la medición de una glicemia al azar. Es mucho más fácil desde el punto de vista de procesos y procedimientos, y es lo que generalmente se hace en las guías de control prenatal en nuestro medio, y es que se haga una glicemia en ayunas. Cuando nosotros tenemos una paciente con una glicemia en ayunas mayor o igual a 126 miligramos, que es el mismo criterio de pacientes no embarazadas, hablamos de que la paciente tiene una diabetes pregestacional. O cuando hacemos una medición de hemoglobina glicosilada, 6.5% mayor o igual a 6.5%, o cuando tenemos una glicemia al azar mayor o igual a 200 miligramos. Esta es la forma en que nosotros hacemos la pesquisa o el tamizaje de diabetes pregestacional. Ahora, si bien la definición de la diabetes, la definición clásica de la diabetes gestacional es aquella que aparece después de la semana 20, hay pacientes que tempranamente empiezan a hacer el diagnóstico o podemos sospechar este diagnóstico. ¿Cuáles son esas pacientes? Cuando nosotros hacemos ese tamizaje temprano para diabetes gestacional, y es aquellas pacientes que tienen glicemias en ayunas entre 92 y 126. O sea, ¿qué tenemos? Aquellas pacientes que son mayores o iguales a 126 tienen diagnóstico de diabetes pregestacional. Aquellas que están por debajo de 92 son pacientes normales, y entre 92 y 126 son aquellas pacientes que están en riesgo de tener una diabetes gestacional. ¿Qué hacemos para complementar este diagnóstico? Hacemos una medición de la hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque la glicemia en ayunas no está estandarizada en este momento como criterio diagnóstico de esa diabetes gestacional. Lo que hacemos es esta hemoglobina glicosilada que nos va a dar valores de 6.5 mayores o iguales de 6.5, ya dijimos que era una diabética propiamente dicha o pregestacional, y valores por debajo de 5.7 van a ser normales. Aquella paciente que está entre 5.7 y 6.5 con una glicemia en ayunas entre 92 y 126 es la paciente que debemos clasificar como una diabética gestacional temprana. Toda mujer embarazada debe ser tamizada con prueba de laboratorio para niveles de glucosa en sangre entre las 24 y 28 semanas. Ya cuando hemos pasado esto que se hace al inicio del control prenatal, ya debemos hacer una prueba de tamizaje entre 24 y 28 semanas. ¿Cuáles son las recomendaciones que hay en este momento? Voy a mencionar lo que hacíamos hasta el año 2010-2011, que son las recomendaciones que aún tiene el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, y es que hacer el diagnóstico en 2 pasos. El primer paso, hacer un test de Sullivan, que es dar una carga de 50 gramos de glucosa a la paciente, no importa la hora, no importa si es en ayunas o al mediodía o a la media tarde, pero se hace la medición a la hora y esta debe ser menor o igual, debe ser menor a 140. Pacientes que tienen valores mayores o iguales a 140 deben ir a una curva de tolerancia oral a la glucosa con una carga de 100 gramos. Y 2 valores anormales dentro de esta curva, de los cuales tomamos 4, ya, si hay 2 valores anormales, se hace el diagnóstico de diabetes gestacional.
¿Cuáles son los valores normales aquí? En ayunas debe ser menor o igual a 95, a la hora debe ser menor de 180, a las 2 horas menor de 155 y a las 3 horas menor de 140. Pero aquí viene lo que estamos utilizando y lo que se tiene previsto entre las guías del Ministerio de Salud en Colombia y dentro de las guías o la propuesta hecha por la Asociación Internacional de Grupos de Estudio de Diabetes y de Embarazo es que no se haga esta prueba de 2 pasos, sino que se haga un solo paso con una carga de 75 gramos, que es la misma carga que se hace o es la misma prueba que se hace para el diagnóstico de una diabetes en pacientes no embarazadas. Aquí sí tenemos que un solo valor anormal nos hace diagnóstico de una diabetes gestacional, porque independientemente cada uno de estos valores se ha visto asociado a aumento de complicaciones debidas a diabetes. ¿Cuáles son estos valores normales o anormales? Sería anormal si tiene una glicemia en ayunas o antes de la carga mayor o igual a 92, si a la hora de la carga tiene más de 180 o de 180 o más, o si a las 2 horas tiene más o igual a 153 miligramos por ciento. O sea, resumen de diagnóstico. Toda paciente cuando ingresa al control prenatal debe tener una prueba. ¿Cuál es la prueba más sencilla? Glicemia en ayunas. ¿Cuáles son los valores normales de glicemia en ayunas? Por debajo de 92. Para decir que es una diabética pregestacional, mayor de o igual a 126. Y para sospechar una diabetes gestacional, entre 92 y 126. A este último grupo se le hace una hemoglobina glicosilada y si está entre mayor de 6,5 la clasificamos como diabética pregestacional, si es menor de 5,7% es normal y si está entre 5,7 y 6,5 ahí sí hablamos de que hay una diabetes gestacional. Ahora, en segundo trimestre, resumen, lo que estamos utilizando es la prueba o las recomendaciones de la Asociación Internacional de Grupos de Estudio de Diabetes y Embarazo y es en un solo paso, carga de 75 gramos, con valores normales, precarga menores de 92, a la hora menores de 180 y a las 2 horas menor de 153. ¿Qué pasa entonces ahora cuando tenemos una paciente con una diabetes gestacional? ¿Requiere o no requiere tratamiento? La paciente diabética pregestacional es absoluto que siempre va a requerir tratamiento. Entonces, puede ser, y dependiendo del tratamiento que las pacientes traigan, puede ser que o dejemos el mismo tratamiento o lo modifiquemos. Pueden ser simplemente dieta de ejercicio o puede haber un manejo farmacológico con insulina o con hipoglicemiantes orales y dependiendo de eso, de lo que comentemos ahora más adelante, vamos a tomar conductas. Pero en los casos de pacientes diabéticas gestacionales, o sea, que la diabetes aparece durante el embarazo, hay suficiente evidencia que nos dice que las pacientes diabéticas gestacionales requieren de tratamiento porque hay una disminución de la muerte perinatal, de la distocia de hombros, de trauma del parto, de preeclampsia, de grande paralelidad gestacional y de macrosomía. Entonces, definitivamente, mujeres con diabetes gestacional deben recibir consejería en nutrición y ejercicio y cuando esto falla, para lograr el control metabólico, se logra o se debe iniciar un manejo farmacológico. Ahora, ¿cuáles son los puntales de tratamiento de estas pacientes diabéticas? Uno, la monitoría materna. Y la monitoría materna, digamos que no hay un esquema validado específico de cómo hacer la vigilancia, pero lo que se recomienda es que hagamos al menos glucometrías 4 veces al día en ayunas y después de cada comida, Puede ser 1 o 2 horas después de cada comida. Entonces, fundamental para que nosotros definamos si hay un control metabólico adecuado. Por eso insistimos muchas veces con las enfermeras en que debe ser muy juicioso este control. Ahora, el promedio de glucosa en ayunas ha aumentado, se asoció a, digamos, a mayor aumento de grasa neonatal, obesidad y diabetes durante la infancia, que es lo que hemos venido hablando con las complicaciones fetales, neonatales y el adulto hijo de madre diabética. Ahora, cuando nosotros tenemos o hay que mirar si realmente hay una diferencia entre el control preprandial y postprandial, y la idea es que la postprandial, o sea, el control, así como lo mencionamos ahora, después de cada comida, se asocia en mejor forma a el control metabólico y hay una menor incidencia de grande paralelidad gestacional y cesáreas por desproporción cefalopélvica.
Entonces, la recomendación es que estas pacientes requieren el control metabólico postprandial, ¿sí? Que era lo que estábamos diciendo aquí, solamente preprandial en ayunas y después de cada comida. No hay estudios que demuestren que haya efectivamente una superioridad en términos de 1 o 2 horas la medición. A veces es mucho más fácil hacerlo a las 2 horas, pero no hay diferencia. Y se logra un control metabólico básicamente cuando hablamos que estas glucometrías están dentro de las metas en más del 75%. O sea que de 4 medidas, al menos 3 estén dentro de las metas. Pero ¿cuáles son las metas que nosotros buscamos para estas pacientes? Es que la glicemia en ayunas esté por debajo de 95, si utilizamos criterios del Colegio Americano, por debajo de 92 utilizamos criterios de la Asociación Internacional de Grupos de Estudio, y postprandial que esté menor de 140 a la hora y menor de 120 a las 2 horas. Esto logra reducir las complicaciones tanto maternas como fetales. Ahora, digamos, la piedra angular del tratamiento de las diabéticas en el embarazo es la dieta. Y los objetivos principales son lograr niveles normales de glucosa para que haya una prevención adicional de la cetosis y de una ganancia de peso materna y fetal inadecuada. O sea, lograr que haya esa ganancia adecuada. Debe ser un plan individualizado, específicamente dado por una nutricionista certificada, porque cada paciente tiene unas ciertas características desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista de peso previo, desde el punto de vista de posibilidades de dieta. No es lo mismo que en Colombia veamos una paciente diabética de estrato 6, que probablemente pueda aguantar unas recomendaciones de ciertos tipos de alimentos, a una paciente diabética de estrato 1 y 2, que tienen, digamos, una posibilidad de acceder a alimentos, digamos, más acordes a la condición clínica que las otras pacientes. ¿Qué es lo que se debe buscar en esta dieta? Que el control de carbohidratos o el porcentaje de carbohidratos sea del 40%, se disminuye con respecto a las pacientes normales, y que esos carbohidratos básicamente vayan compuestos por aquellos de digestión lenta y menor absorción, lo que hace que se disminuya la hiperglicemia postprandial, es lo que llamamos alimentos de bajo índice glicémico. Y las grasas, 40%, proteínas, 20%. Es fundamental que la paciente ya no haga 3 comidas grandes, que no haga almuerzo, desayuno, almuerzo, comida, sino que haga 3 comidas y 3 refrigerios. Ya puede ser un desayunito, una media mañana, un almuercito, una media tarde, una comidita y una cena. Y esto lo que nos permite es que va a haber menor fluctuación en las cargas de glucosa, menor diferencia en esas cargas de glucosa para que disminuyan las fluctuaciones, drásticas de esos niveles de control. El ejercicio también es importante en todas las pacientes embarazadas, pero digamos que no hay una evidencia muy clara y específica de que nos ayude a controlar específicamente ese control metabólico. Se recomienda que toda embarazada, en términos generales, tenga una actividad física de al menos 30 minutos al día. Ahora viene el tratamiento farmacológico y la insulina sigue siendo el tratamiento estándar. Usualmente lo que se recomienda es que haya esquema de múltiples inyecciones combinando insulinas de acción intermedia o prolongada con insulinas de acción rápida. Y esto va a lograr que haya un mejor control metabólico. A menos que uno tenga esquemas o hiperglicemias selectivas, que digamos que solamente estén en ayunas o solamente después del almuerzo, solamente después de la comida, se utilizarían esquemas de bolos individuales. En el tratamiento actual con insulinas tenemos varias opciones y no es solamente la insulina humana, sino que han aparecido los análogos de insulina. Y estos análogos de insulina, como insulinas de acción ultrarrápida como la Lispro, como la Aspart, como la glulicina, o insulinas de acción prolongada como la Largina o la Detemir, pues hacen que podamos tener, ya se ha comprobado que son seguras para el uso durante el embarazo, e incluso nos han mostrado que el uso de los análogos, por tener una inicio de acción más rápido que incluso la insulina regular, disminuye
el proceso o la complicación de hiperglicemia después de la administración. ¿Por qué esto? Porque la recomendación que generalmente nosotros damos cuando estamos con insulina cristalina o insulina regular es que esta insulina se administre media hora antes de las comidas. Con los análogos de insulina, que son los de acción rápida, la recomendación es que se aplique en el momento en que se coloca el plato de comida en la mesa. ¿Y esto por qué? Porque se ha visto que disminuye la incidencia de hiperglicemia. Porque algunas veces esas pacientes en esa media hora previa a la comida y después de la aplicación de la insulina se pueden prolongar por diferentes actividades y esto hace que las pacientes o almuercen o ingieran los alimentos algún tiempo mayor y eso va a aumentar la incidencia. Entonces, cuando ya tenemos el plato de comida y se aplica la insulina, pues es mucho más fácil que no se logre, que no se tenga mucha diferencia entre la aplicación y la carga de glucosa. Ahora, el tratamiento alternativo que tenemos incluso se puede manejar como de primera línea en algunos grupos, es el uso de los hiperglicemiantes orales. En términos generales no está, digamos, aprobado por la FDA para uso en embarazadas, pero se ha visto a nivel global que tienen o son una alternativa muy importante en aquellas pacientes que no tienen fácil acceso a la insulina o que por el contrario, o no por el contrario, sino como otra situación clínica, no aceptan fácilmente el uso de la insulina, ya que requiere de las aplicaciones subcutáneas de la misma, requiere mucho más, digamos, método y no es tan sencillo como la aplicación de los hiperglicemiantes orales. ¿Cuáles son los que utilizamos? El más utilizado es la metformina, que es una biguanida, y su efecto es básicamente inhibir la gluconeogénesis hepática, o sea, la degradación del glucógeno, y además favorece la captación periférica de la glucosa, específicamente a nivel de músculo, a nivel muscular. Tiene una efectividad clínica similar a la insulina, o sea que cuando vamos a comparar el control de las pacientes con metformina versus insulina, es similar al control metabólico. Esto es importantísimo, no aumenta el riesgo de teratogenicidad y aunque se ve que cruza la barrera fetoplacentaria, pues digamos que está en estudio un posible efecto metabólico fetal. La otra que nosotros utilizamos es la glibenclamida. A nivel de Colombia se conoce como glibenclamida, a nivel literatura anglosajona es el miburide, es una sulfonilurea y lo que hace es aumentar la secreción de insulina a nivel del páncreas. En este se ha visto que sí hay mayor incidencia de hipoglicemia neonatal y hay algunos reportes de más preeclampsia e hiperinsulinemia. ¿Cuáles son las dosis que nosotros utilizamos de insulina para, digamos, revisar ese tema rápidamente? Generalmente se usan entre 0,5 y 0,6 unidades por kilogramo de peso al día en pacientes en el primer trimestre. En segundo trimestre, 0,7 a 0,8 unidades por kilogramo día. Y en tercer trimestre, 0,9 a 1 unidad por kilogramo día. A veces es más fácil iniciar con una dosis un poco más conservadora cuando arrancamos en segundo y tercer trimestre y hacemos una progresión más rápida en la dosis que arrancar de una vez con esa dosis alta, en especial en pacientes que no han recibido previamente ningún tipo de manejo farmacológico. ¿Cómo se administra? Cuando nosotros utilizamos análogos, básicamente de la dosis calculada, utilizamos el 50% de la dosis en la mañana en una insulina de acción larga y el otro 50% distribuido en 3 dosis con cada una de las comidas. Si, por ejemplo, la dosis total de una paciente es de 60 unidades, le damos 30 unidades en la mañana de insulina de acción prolongada, como una alargina, como una detemir, y los otros 30 los dividimos en 10-10-10 para una dosis de insulina Aspar, Lispro, Aspar y Lispro. ¿Cómo se hace la vigilancia fetal? Pues en pacientes están pobremente controladas o con manejo farmacológico, las que llamamos diabéticas tipo A2 o diabéticas pregestacionales, sabemos que hay un riesgo aumentado de muerte intrauterina y se debe iniciar un control mucho más estricto después de las 32 semanas. Pero antes de ello, pues debemos ver que la paciente esté bien controlada, que no haya ya presencia de
fetos grandes para la edad gestacional, que no haya presencia de polidrámeos o de alguna otra condición. En aquellas pacientes que son diabéticas gestacionales propiamente dichas y que están controladas sin tratamiento farmacológico, pues no se ha visto que haya un aumento de la muerte intrauterina y puede hacerse una vigilancia similar a aquellas pacientes que no tienen la condición clínica. ¿Cuál es el momento del parto? En pacientes controladas, o sea, las tipo A1, el momento del parto recomendado es después de las 39 semanas, incluso las guías del Colegio Americano hablan de llevarla a 41 semanas, obviamente haciendo pruebas antepartos para verificar que esa bienestar fetal esté evidente. En aquellas pacientes que sí son pobremente controladas, la recomendación es llevarlas como en las diabéticas pregestacionales alrededor de las 38, 39 semanas y en algunos casos, dependiendo de si aparece algún otro tipo de complicaciones, llevarlas hasta la semana 37, en especial si se asocian, por ejemplo, a trastornos hipertensivos o a restricción de crecimiento. Porque si bien es más frecuente en pacientes diabéticas gestacionales que haya fetos grandes para la edad gestacional, también en diabéticas pregestacionales es frecuente la presencia de la restricción de crecimiento intrauterino o la desnutrición intrauterina por los fenómenos de vasculopatías que hay ya en pacientes pregestacionales. El control de crecimiento fetal por ultrasonido es razonable a la luz de estar haciendo un control de si se va a presentar o no macrosomía, la cual se asocia a una posible distocia de hombros de una cesárea. También es importante ver qué pasa después del parto. Entonces, dentro del manejo hay que tener en cuenta que las pacientes que vienen con manejo farmacológico, con insulina, prácticamente que una vez que sale la placenta se disminuyen los requerimientos de insulina al 50% y hay que seguir haciendo un control metabólico para ir ajustando esa dosis. Pacientes que venían en manejo farmacológico con hipoglicemiantes orales, se debe valorar el requerimiento de estos postnatales o no, dependiendo del control metabólico. Ahora, 6 semanas después al parto, se debe hacer una reclasificación de la paciente. Vimos que era más frecuente que hicieran diabetes propiamente dichas. Estas pacientes con diabéticas gestacionales, más o menos un tercio de las diabetes gestacionales quedan ya con una intolerancia oral a la glucosa o diabetes, y entre el 15 y el 70% de las pacientes a largo plazo tendrán una diabetes tipo 2. Entonces, a la 6ª semana posparto debe hacerse nuevamente una reclasificación de la paciente con una curva de tolerancia a la glucosa con una carga de 75 gramos. Bueno, esto era lo que les quería compartir, una imagen del Cañón del Chicamocha en Santander, para los que han tenido el placer de conocerlo, pues lo pueden recordar, y los que no han tenido este placer, pues bienvenidos y están cordialmente invitados a estas tierras de Santander. Muchísimas gracias.